para que tengamos nuestra sesión, la presentación, pues, que va a hacer ahora Nancy Abigail Núñez, que pues me da mucho gusto que nos acompañe. Ella hizo su doctorado en filosofía y se ha dedicado a temas de epistemología, sobre todo, ¿no? Filosofía de la ciencia un poquito, lógica. Y bueno, pues el día de hoy nos va a presentar este capítulo 7 del libro de Russell y Norvig de Inteligencia Artificial. Muchas gracias, Nancy, por acompañarnos. No, al contrario, Karen, gracias por invitarme y pues gracias a todos por estar y les quiero pedir que lo hagamos tan dinámico como ustedes quieran. Si en algún punto me quieren interrumpir o si encuentran que digo algo que está mal, pues por favor corríjanme. Entonces siéntanse libres de interactuar en cualquier momento, incluso si no alzan la manita esta de reacciones del Zoom y eso. Bueno, yo les voy a... Bueno, espero que todos hablemos un poco hoy de este capítulo 7 del libro de Rosalind Norvig. Y me pareció que era una buena idea porque justo parece ser una muy buena continuación a lo que nos platicaba Karen la sesión pasada sobre inteligencia artificial, lo que venía en la Stanford Enciclopedia y todas las otras cosas que Karen nos platicó. Entonces yo pensé, bueno, ¿por qué no darle continuidad con este capítulo que es sobre agentes lógicos en inteligencia artificial? Que me parece, pues probablemente uno de los pilares de esta ciencia, el desarrollo de agentes lógicos. Y a lo mejor no para todos los científicos o ingenieros que se dedican a desarrollar inteligencia artificial será tan importante el desarrollo de agentes lógicos en conexión con bases de conocimiento, pero definitivamente es algo que senta un precedente e incluso hay muy buenos argumentos a favor de seguir usando este tipo de agentes con bases de conocimiento. Y por ejemplo, Héctor Levesque es uno de los defensores de esta idea. Bueno, entonces preparé una presentación que es así como con los puntos hipergenerales, pero cualquier cosa que ustedes quieran que discutamos y que no venga en la presentación, pues adelante me lo dicen. Entonces, a ver, ¿dónde está esto? Stop share. Aquí está. Ok, entonces, bueno, esta es la presentación que les he preparado y como que básicamente la idea de tener agentes lógicos en inteligencia artificial que partan de bases de conocimientos tiene que ver con el hecho de que lo que queremos lograr o muchas veces lo que queremos lograr con inteligencias artificiales es inferir o probar una meta, un enunciado meta, y justo con este tipo de agentes que utilizan bases de conocimiento y reglas de operación, reglas de inferencia, parece que es muy sencillo lograrlo. Entonces, estos agentes, agentes lógicos y las bases de datos, lo que sucede es que combinan cierto conocimiento de background o cierto conocimiento general que ya se da por sentado con, digamos, percepciones que tiene la gente, cosas que va aprendiendo o percibiendo para agregar a la base de conocimientos, y una serie de reglas que a partir de esas reglas, la base de conocimientos, lo que va percibiendo y agregando a la base de conocimientos, pues a partir de eso, el agente es capaz de inferir para determinar cursos de acción o para determinar, por ejemplo, qué cosas se sigue de la base de datos o si algo es consistente o no, de conocimiento, o si algo es consistente o no con la base de conocimiento. Entonces, bueno, vemos en el capítulo de Russell y Norvig que hay pues
muchos conceptos que quizás si son filósofos ya estarán súper familiarizados, como pues un poco los conceptos de conocimiento, el uso técnico de el término oración, también inferencia, vienen también cosas que tienen que ver con lógica desde básica hasta de primer orden. Y básicamente lo que sucede es que en este tipo de agentes se combinan pues todas estas cosas que nosotros íbamos aprendiendo en materias como las de lógica o incluso a veces en epistemología, si llevaban epistemología formal, se van combinando para ponerlas en práctica justo en algo que podemos, por ejemplo, traducir a un programa, y que esa es como la razón por la que a mí me gustaba mucho. Como yo no estudié ingeniería ni ciencias, entonces, no sé, si en algún momento digo algo incorrecto, cualquiera que sea ingeniero o científico, pues por favor, corríjame, porque sí, me ayudaría muchísimo como salir del error. Entonces, bueno, aquí en la primera diapositiva, básicamente tenemos como, primero acá en la esquina derecha inferior tenemos este cuadro que es el conocimiento previo, lo que sabe la gente, digamos, de antemano, la base de conocimiento con la que parte, es como para ejemplificar toda la idea de los agentes lógicos. Entonces, su base de conocimiento inicial es que la puerta 1 está abierta, que la puerta 2 también está abierta, y que si la puerta 3 está abierta, entonces el camino del cuarto 1 al cuarto 4 está libre. Y luego además también sabe que la puerta 3 está abierta. Entonces nosotros fácilmente o intuitivamente podemos inferir a partir de esta base de conocimiento que está en este recuadro, que obviamente el agente, este robotcillo, puede acceder desde donde está a la habitación 4. Pero luego lo que sucede es que este agente además, por ejemplo, si el query o el objetivo es ver si realmente el camino del cuarto 1 o de la habitación 1 a la habitación 4 está libre, lo que tiene que hacer el agente es, bueno, ok, con esta base de datos y asumiendo reglas de inferencia básicas de la lógica proposicional, tratar de determinar si esto es verdad o no. Nosotros como humanos nos parece intuitivo que sí es, pero la gente, digamos, no humano, el agente lógico que tenemos aquí, este agente tiene que, además de eso, observar, tomar en cuenta sus perceptos o sus observaciones, las cosas que tiene delante de sí, que es, por ejemplo, puede ver que la puerta de la habitación 1 está abierta, puede ver que la puerta de la habitación 2 está abierta. A partir de esto puede el agente tomar un curso de acción, por ejemplo, si está abierta la puerta, ir a la habitación 3, y si la puerta de la habitación 3 está abierta, ver que efectivamente pudo hacer el camino a la habitación 4, y de hecho ver que el query, que el objetivo se satisface. Entonces, como que a grandes rasgos esa es la idea de lo que debería de poder hacer un agente lógico, con ciertos perceptos, cierta base de conocimiento, tomando ciertas acciones, poder determinar si cierta pregunta o cierta proposición se satisface o no, dar respuesta a esa pregunta. Creo que Ricardo tenía la mano levantada, ¿no? Es que como no estoy viendo toda esta cosa, Sí, ustedes hablen cuando quieran. sí, es que no quería interrumpir. Una pregunta, ¿el agente aprende en base a, o infiere en base a esta base de datos y sobre eso va tomando las siguientes decisiones? Este en particular, pues, digamos que viene cargado
O bueno, este ejemplo Sí, de juguete viene cargado con esta con estas base de reglas. datos previa, también viene cargado con reglas de lógica proposicional básica y Ok. luego además pues tiene la capacidad de percibir. Entonces, además de poder inferir, puede Ujú. percibir, lo que percibe se lo guarda en su base de conocimiento Ok. y lo integra a la base de conocimiento. O sea que, Anterior, ok. lo, ajá, sí, lo que percibe aquí pues ya después de haberlo percibido, lo va a integrar a su base de conocimiento. Ujú. Y eso podríamos hablar que lo sigue perfeccionando después o se queda con esos programas básicos. No, en teoría debería de seguir perfeccionándolo Ah, dependiendo ok. de cuál sea el ambiente en el que está situado, así como lo describían Russell y Norvig, o sea, dependiendo del ambiente en el que está y dependiendo de también las reglas de inferencia y de las metas que nosotros le pongamos o de los queries que nosotros queramos que responda, Ok. pues irá adquiriendo más conocimiento, irá aprendiendo otros cursos de acción, etcétera. Ese es como el objetivo. Ok. Gracias. No, a ti, Ricardo. Bueno, entonces tenemos pues que a grandes rasgos esta es um, la idea general de los agentes lógicos que tienen, ya vienen, digamos, con una base de conocimiento, tienen también ciertas reglas inferenciales que están, en este caso sencillito, pues basadas en lógica proposicional, pero bueno, pueden estar basadas en otros lenguajes más sofisticados. Eh, Están situados en un ambiente, digamos, hay un cierto, pues sí, tal cual, ambiente en el que tienen ciertos perceptos y ciertas, digamos, obstáculos, etcétera, como veíamos con el ejemplo este del Wumpus World que ponen Russell y Norvig. Este ambiente determina como lo que van a ir adquiriendo de conocimiento, qué dificultades o obstáculos podrían enfrentar. Eh, También tienen sensores que les permiten justo percibir lo que hay en este ambiente y hay una medición de su desempeño, performance, desempeño. Entonces, se mide su desempeño, o sea, digamos que podría uno hacer algún agente que va por ahí a la deriva, pero la idea es que tiene que cumplir un objetivo o una meta y entonces hay maneras de medir qué también está desempeñándose este agente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso que nos ponían Rosalind Norvig del Wumpus World, pues el desempeño tiene que ver con si la gente es capaz de recoger las barritas del oro o si de plano se cae en un hoyo, pues mal, tache. Si se lo come el Wumpus, también tache. Si sobrevive, pues obviamente su desempeño fue exitoso. Entonces, tenemos estos componentes. Y luego, todo esto, todo esto se va a tener en cuenta para representar el conocimiento de la gente, que precisamente esto es como lo interesante uno de los factores interesantes de las bases de conocimiento con agentes lógicos, que todas estas cosas las vamos a representaremos su conocimiento, el de la gente, con, por ejemplo, lógica proposicional o dependiendo de si el ambiente es más sofisticado, pues podríamos usar lógica de primer orden. Si estamos hablando de quizás varios agentes, entonces usaríamos lógica dinámica epistémica, por ejemplo, o lógica de multiagentes, etcétera, pero por ahora, como para entenderle o para irnos más despacio, pensemos en lógica proposicional. Vamos a representar el conocimiento de la gente con lógica proposicional. Y esa es una de las cosas por las que a mí me empezó a como aparecer, a mí como filósofa me empezó a parecer súper fascinante esto de agentes lógicos, inteligencia artificial, porque fue cuando me di cuenta de que todas estas cosas que habíamos aprendido en la materia de lógica realmente las podíamos como ocupar para algo que iba más allá
de, digamos, el quehacer filosófico académico, que podríamos, de hecho, emplearlo para, no sé, hacer programas o otro tipo de cosas. La doctora Tocha y no recuerdo quién más, la sesión pasada hablaban sobre un programa que tenía que ver como con diagnóstico médico, y precisamente ese programa que tiene que ver con diagnóstico médico, si mal no recuerdo, está basado en este tipo de agentes lógicos que usan bases de conocimiento, porque básicamente lo que se hace es que le meten a este programa pues como un montón de condicionales y datos de, bueno, si el agente, si el paciente está tosiendo, tiene fiebre, eh, tiene cuerpo cortado y parece que no oxigena bien, entonces tiene COVID-19, ¿no? Algo así. Pero lo interesante es que para que salga el diagnóstico, para que funcione este programa, pues hay que lograr representar este conocimiento de manera exitosa. Y aquí es donde intervienen los lenguajes formales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el lenguaje clásico de la lógica proposicional, tenemos símbolos, tenemos que pueden ser P, Q, etcétera. Tenemos valores de verdad, dos solamente, verdadero o falso. Luego tenemos conectivos como la implicación, la equivalencia, la conjunción, disyunción. La disyunción va a ser excluyente. Negación. Combinamos oraciones o proposiciones usando símbolos y entonces tenemos ya oraciones. Tenemos también literales que van a ser símbolos y las negaciones de símbolos, por ejemplo, a y no a van a ser literales. Y entonces, por ejemplo, vamos a tener cosas del tipo llueve, entonces mojado, que pues podemos representar en lugar de llueve, entonces mojado con una R, entonces W. Y pues básicamente nosotros vamos a saber que en lenguaje más natural eso significará si está lloviendo, entonces pues está mojada la calle o algo así. Que no es el caso que uno esté ocupado y esté durmiendo al mismo tiempo, ¿no? Si estás ocupado normalmente, pues no puedes darte el lujo de estar durmiendo una siesta. Y así cosas que representaremos en cláusulas de este tipo. Entonces, con todo eso, vamos a poder hacer una especie de ingeniería de conocimiento para representar justo cosas que la gente va a tener dentro de su base de conocimientos. Esa base de conocimientos va a ser una colección o un conjunto de oraciones, muy parecido a lo que nosotros mismos tenemos, ¿no? Tenemos un bagaje de conocimiento que, pues a grandes rasgos, cuando hablamos de conocimiento proposicional, knowledge that versus knowledge how, de lo que estamos hablando justo es de un conjunto de oraciones. En algún sentido tenemos un montón de oraciones ahí acumuladas que más o menos forman nuestro bagaje de conocimiento. Ahora también cuando leíamos esto de las bases de conocimiento, nos explicaban Rosalind Norvig que tal como lo estudiamos cuando estudiábamos lógica, vamos a tener modelos que son asignaciones, verdadero o falso, de valores a cada uno de los símbolos. Entonces, si nuestra base de datos está construida de n símbolos, lo que va a suceder es que vamos a tener que evaluar 2 a la n posibles modelos. O, por ejemplo, si nuestra base de datos solo tiene, digamos, una proposición o una oración, está lloviendo, allí solo tendremos que evaluar 2 modelos, ¿no? El modelo en el que está lloviendo o el modelo en el que no está lloviendo, ¿no? Y veremos cuál es el caso o cuál satisface, ¿no? Pero pues la complejidad justo de
de bases de datos, porque así como se presenta al principio parece muy sencillo, pero la complejidad justo radica en el crecimiento exponencial de los modelos. Conforme más oraciones tenemos en nuestra base de datos, más modelos vamos a tener que usar para evaluar los valores de verdad de estas bases de datos. Y justo eso es lo más complicado en un sentido incluso técnico, lo complejo del asunto, ¿no? Que la complejidad de los algoritmos que podamos desarrollar para evaluar la satisfacibilidad o no de cierta oración va a ir creciendo siempre exponencialmente, y por lo que nosotros sabemos, no hay una manera de que ese crecimiento no sea exponencial, o no, nuestros mejores algoritmos incluso siguen siendo de crecimiento exponencial, todavía no tenemos uno que sea lineal propiamente hablando. Pero bueno, eso quizás lo vemos más adelante. Vamos a otro de los elementos que vemos aquí en el libro, en el capítulo de Rosalind Norvig, es el concepto de evaluación. Y es que una oración S va a ser evaluada en un modelo M. Haciendo como un mapeo de cada símbolo a su correspondiente valor de verdad en M. Y entonces el resultado de la evaluación es un valor de verdad dentro del conjunto de falso y verdadero. O sea que nosotros vamos a evaluar hacia falso y hacia verdadero. Y va a ser o uno o el otro, dependiendo de cada modelo. Por cierto, también les quería decir que luego no sé por qué, como que empiezo a hablar súper rápido, o sea, ya cuando agarré confianza, entonces empiezo a hablar súper rápido, y también no deben detenerme así, aunque no pongan la manita ni nada, solo digan, oye, detente, ya solo te entiendes tú sola, entonces, sí, cuando eso pase con confianza, por favor, díganme. Ahora tenemos la evaluación de la base de conocimiento conjunto, y pues como podrían imaginarse, esta evaluación es el resultado de la conjunción de pues todas las evaluaciones de las oraciones que están dentro de la base de conocimiento. Normalmente para agentes lógicos vamos a querer pues bases de conocimiento consistentes. Después veremos que no siempre es el caso, después veremos que hay casos en los que necesitamos otro tipo de motores de inferencia que sean diffeasible. ¿Cómo se dice diffeasible en español? Derrotable. Derrotable. Gracias. Derrotables, que sean más como cercanos al razonamiento, digamos, cotidiano, que a veces tenemos, que no siempre sigue de manera estricta o cuadrada las normas de la lógica de primer orden o de la lógica proposicional. Entonces, eso lo veremos después, pero por ahora pues pensemos en que vamos a querer en un principio bases de datos que sean, bases de conocimiento que sean consistentes, ¿no? Y un ejemplo así como muy burdo de una base de datos sería esta, en donde tenemos nosotros A o B, y también tenemos no C o A. Entonces, tenemos que, dado que son 3 proposiciones, será 2 a la 3, y nos dan todos estos posibles valores de verdad, esta asignación de valores de verdad. Y lo que vamos a querer como meta principal de un agente lógico construido con bases de conocimiento es saber si la base de conocimiento implica alguna oración en específico. Le damos una meta o un query que va a ser
una oración, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a querer saber, si esa base de conocimiento implica X oración, por decir algo. Entonces, una base de conocimiento implica una oración si en todos los modelos en los que esa base de conocimiento evalúa hacia verdadero, también ese evalúa hacia verdadero, que básicamente, si ustedes se dan cuenta, es nuestra definición clásica de validez deductiva, que es que nuestras premisas, que sería la base de conocimiento en nuestro punto de partida, si es verdadero, necesariamente la conclusión también va a ser verdadera. Pensemos que aquí nuestra conclusión sería pues justo esa oración que es la meta que queremos inferir, que queremos ver si de hecho está implicada por nuestra base de conocimiento. Entonces, básicamente aquí, con lo que estamos jugando, pues es precisamente con la noción de validez semántica. Ahora, hay que notar que aquí, pues precisamente porque acabamos de decir, porque estamos jugando con esta noción de validez, en donde queremos ver que la oración implicada por la base de conocimiento sea verdadera, siempre que las premisas son verdaderas, pues no nos va a importar mucho que los casos en los que las premisas o la base de conocimiento es falsa. Digamos que esos no tendríamos por qué fijarnos en ellos, porque lo que nos interesa es la preservación de verdad de la base de conocimiento a la oración implicada. De tal modo que pues esos casos en los que es falsa van a ser irrelevantes para nosotros. Ahora, por ejemplo, imaginémonos que teníamos esa base de conocimiento y la oración que queremos ver si está implicada o no por esa base de conocimiento es A y C. Aquí nos vamos a fijar que, fíjense que hay un caso en donde la base de conocimiento es verdadera, que es este precisamente, pero la oración que queremos inferir o la oración que se supone que nos interesa saber si la base de conocimiento la implica o no, es falsa. Entonces, sabemos de este modo que nuestra base de conocimiento, A o B, y no C o A, no implica A y C. Otra vez, conceptos básicos de lo que sabemos de lógica clásica proposicional. Pero tomemos otro caso, tomemos el caso en el que la oración meta o la oración que queremos saber si está implicada o no por la base de conocimiento es esta, A o B o C. Aquí vemos que todos los casos en los que nuestra base de conocimiento es verdadera, en todos esos casos efectivamente también la oración que nos interesa es verdadera. No nos estamos fijando cuando es falsa, porque pues lo que nos interesa es la preservación de verdad de la base de conocimiento hacia la oración meta o hacia nuestro query. De modo que, dado que en todos los casos en los que la base de conocimiento es verdadera, también la oración es verdadera, pues podemos afirmar que la base de conocimiento sí implica esa oración. Esto es como básicamente lo que queremos que sea capaz de hacer nuestro agente lógico. Queremos que sea capaz de responder estas preguntas que, pues, a nosotros como seres humanos sobre todo entrenados en lógica, porque también si uno no está tan entrenado en lógica puede resultar un poco difícil. Pero esto es lo que quisiéramos que un programa pudiera hacer, que nosotros le pongamos, mira, sabes que, por ejemplo, no sé, sabes que esta persona tiene vómito, o bueno, este paciente tiene vómito y tiene fiebre y tales y cuales síntomas. Dime si tiene, no sé, salmonela, o dime si tiene cólera, o dime si tiene esto otro. Entonces, poder contar con un programa que, por ejemplo, haga este tipo de cosas, haga este tipo de inferencias, pues parece sumamente deseable, sobre todo si volvemos poco atrás y recordamos que
ok, a lo mejor nosotros podemos hacerlo de manera muy intuitiva y sencilla en casos en donde tenemos pocas proposiciones, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos, digamos, incluso 5 proposiciones? Entonces allí va a ser bastante difícil ver de manera intuitiva qué es lo que se sigue o no de la base de conocimiento. Y pues por eso sí es importante tener programas que hagan esto. De hecho, pues justo un poco de ahí la necesidad de desarrollar la computación y demás, porque dados los recursos cognitivos limitados que tenemos como seres humanos, nos viene muy bien que una computadora o algo así nos eche la mano, porque pueden calcular cosas que nosotros tardaríamos muchísimo más, ¿no? Y justo este tipo de cosas son de las que son súper útiles y que nosotros nos vemos rebasados pues muy pronto, ¿no? O sea, dado el crecimiento exponencial de la complejidad de este tipo de cálculos, de inferencias. Entonces, bueno, como pueden ver, estoy como haciendo una especie de overview muy general, pero si hay algo que ustedes quieran detenerse en el texto, que digan, oye, ya vas como por no sé qué parte del capítulo y no dijiste nada sobre, no sé, como la relación entre implicación semántica o el entails y el follows, ¿no? O la relación entre representación y hechos en el mundo. Entonces podemos detenernos ahí y bueno, si ustedes quieren nos detenemos ahí. Yo a propósito no dije nada de eso porque no sé de metafísica, entonces, pero si ustedes quieren lo podemos comentar. Bueno, justo Martín creo que tiene una pregunta o un comentario. Ah, perfecto. No, solo era una duda. Veo que todavía falta varias cosas en tu presentación, Nancy. Solo quería saber si vas a tratar el tema de la resolución. Sí, Ah, perfecto. justo, Esa era solo mi duda. no, gracias. De hecho, creo que eso viene como un poco más adelante en el capítulo, pero sí, porque efectivamente, pues sí son muy buenas todas estas reglas de inferencia, que si modus ponens y eliminación de la conjunción y todo eso, pero realmente, digamos que la más, bueno, no sabría si decir la más poderosa, pero vaya que estas otras reglas de inferencia se quedan cortas a la hora de compararlas con resolución cuando uno está trabajando en programación. Definitivamente, resolución tiene muchas ventajas, tanto porque simplificas pues a usar solo una regla y, y eso te da mucha más velocidad, simplifica también en el número de algoritmos que tú pudieras usar. Entonces, sí, sí, no, claro que voy a hablar de eso. Gracias, Martín. Al contrario, gracias y perdón por la interrupción. Ah, no, no se preocupen, no, en serio, interrúmpanme cuando quieran, porque además si no, me pongo nerviosa y entonces hablo rapidísimo. Bueno, entonces vamos a ver. Ok, entonces hablábamos les platicaba un poco de esta noción de implicación lógica. Les decía que muy a propósito no voy a hablar mucho de eh, pues estos niveles de diferencia entre representación y mundo real, o sea, cómo la relación de implicación lógica representa el hecho de que ciertas cosas se sigan de otras en el mundo real. Eso está más o menos en la página 203, de eso hablan un poco Rosalind Norvig en la página 203 y tienen un cuadro en donde explican un poco. Yo no voy a hablar de eso, les decía un poco, porque creo que es uno de estos problemas fuertes a los que son muy fans, los que son metafísicos, y como yo realmente eh, no soy muy buena en metafísica, entonces yo decidí dejarlo por fuera y pensé, bueno, muy a grandes rasgos lo que me parece que podría capturar
o explicar en términos, digamos, paralógicos y computólogos esa idea sería pues un poco expresarlo con diagramas de Venn, ¿no? Entonces, ver que la implicación lógica no se da si todo lo que hay aquí en la base de conocimiento, esa oración que nosotros quisiéramos que estuviera implicada, digamos, no está totalmente contenida en ella. Incluso Russell y Norvig nos hablan muy brevemente de la idea de que decimos que Q está implicada por P o que P implica Q, cuando Q está contenida en P. Entonces, pues en algún sentido, nosotros entendemos de manera intuitiva que eso significa que justo, pues, Q se sigue de P, ¿no? O que viéndolo en términos así muy gráficos como lo tenemos aquí, pues que para que haya implicación, S debe estar en algún sentido no exactamente contenida por la base de datos, porque aquí tenemos un caso en el que la base de datos no implica a la oración. ¿Por qué? Y esto es interesante, porque aquí hay casos en los que la base de datos es verdadera, pero no así la oración que nos interesa. Entonces, yo traje eso a colación un poco porque esa idea de contención siempre me ha causado mucho problema. Y yo sentía, bueno, antes de comprar la idea, creo que sería bueno verlo como en diagramas de Venn. Y los diagramas de Venn siento que ayudan un poco a ilustrar por qué una cosa implica a la otra o cómo es que se sigue. El único caso en el que tenemos implicación es este, en el que todo lo que es verdadero en la base de datos también es verdadero dentro de la oración, o digamos que la verdad de la oración no queda fuera de la verdad de la base de datos, o no hay nada extra en la verdad de la oración que no esté ya en la base de datos. Pero siempre es un poco complicado explicar esta relación o pues sí, justo esta relación entre cómo se supone que la relación de implicación lógica está representando cómo unas cosas se siguen de otras en el mundo real. Sobre todo porque parece que en el mundo real, y trata de capturar esto, otras lógicas que son polivalentes, no tenemos solo dos valores de verdad, parece que hay otros casos límites, ¿no? Entonces, creo que ese es otro de los problemas para explicar esta relación de representación. Pero bueno, como eso no es tal cual parte del capítulo, no me quiero quedar mucho allí. Después de eso, bueno, Russell y Norvig nos explican, nos dan como un overview de la lógica proposicional, nos explican mucho esta cuestión de la sintaxis, nos explican también el significado de las conectivas, cuál es su definición semántica, que bueno, eso me lo voy a saltar un poco. Nancy, ¿Sí? hacen aquí una pregunta en el chat. Ah, sí, dime. Preguntan si la base de datos tiene que ser verdadera y válida o solo verdadera. Ah, pues justo lo que les decía es que parece que eso va a depender de qué clase de inferencias vamos a querer hacer, qué tanto queremos que nuestro agente, digamos, imite o no razonamiento humano. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque el razonamiento humano no es así tan cuadrado como el razonamiento de la lógica proposicional.
Pero si queremos un agente que sí sea muy cuadrado, por ejemplo, si lo queremos para probar teoremas matemáticos, entonces la base de conocimiento tiene que ser efectivamente verdadera, todas las oraciones tienen que ser verdaderas, tiene que en ese sentido ser consistente, porque queremos que de oraciones verdaderas infiera oraciones verdaderas y solo use reglas de lógica de primer orden, por ejemplo, dependiendo de qué tipo de razonador automático estemos pensando. Pero si quisiéramos que fuera para otra cosa más cercana a la naturaleza del razonamiento humano, entonces probablemente no nos preocuparía tanto esta cuestión de la consistencia, probablemente incluso podríamos preferir otro tipo de lógicas que fueran derrotables, como decían, porque efectivamente nosotros, los seres humanos, no tenemos, o por lo menos no en la vida cotidiana, no estamos razonando como a la manera de la lógica clásica. Muchas veces nuestros razonamientos no son monotónicos, nuestros razonamientos suelen ser derrotables. Entonces, creo que todo eso va a depender de qué tipo de programa o qué tipo de agente lógico estamos intentando desarrollar y cuál es la función para la que lo queremos, ¿no? Si queremos que sea algo muy certero, como si intentáramos hacer un demostrador matemático, un probador de teoremas o algo así, pues entonces sí tendrá que ser pues muy, digamos, clásico y todas las oraciones que vamos a tener en principio en la base de conocimiento tendrán que ser verdaderas, pero probablemente no será así si queremos que sea algo más cercano a cómo razonamos de manera natural. Ok, bueno, muchas gracias. Y el profesor Rivera quiere decirnos algo justo sobre el diagrama que tienes aquí ahorita puesto. Entonces, Sí, perdón, no estoy seguro de entender cuál es tu dificultad, Nancy, para entender creo que estos tres diagramas, creo que el de arriba a la izquierda, ese sí lo tenías claro porque son disyuntos, ¿no? Entonces no intersectan, y no está más bien intersectan y no está uno contenido en el otro. Ajá, sí. Eso claramente muestra que KB no modela S. Pero en los otros dos no entiendo cuál es tu dificultad. Entiendo que tienes una dificultad, pero no estoy seguro de entender qué problema tienes. O no entendí nada, entonces me disculpo, ¿no? No, pues yo un poco lo que decía es que, según yo, estos diagramas podrían ayudarnos un poco a entender precisamente la relación semántica entre Ajá. el conocimiento, la base de datos, o la base de conocimiento y el objetivo, ¿no? Sí, sí. Y entonces... Pero pues tenías una dificultad con el de la derecha y el de abajo, ¿no? Sí, sí. A ver. Me parece que lo que nos permite ver es que en este caso la base de conocimiento no implica la oración. Ajá. ¿Por qué? Porque hay casos en los que lo que está en la base de conocimiento puede ser verdadero, pero... Ay, espérame, ya me confundí otra vez. Es que no, a ver, siempre... déjame ver si puedo explicar. Sí, los puedes explicar mucho mejor. Si ok, no, porque si no es como muy intuitivo, más bien parece que es al revés. Sí. Más bien, de arriba arriba a la derecha, diría que S está afuera, y por tanto KB no modela S, ¿no? Cierto, podría ser que hubo un error en la diapositiva. No, pero, a ver, si lo ves, lo que está diciendo es que KB tiene proposiciones que niegan a S, que están fuera, porque lo que está fuera de S es la negación de S. Entonces, KB Cierto. es verdadero en algunos casos donde S es falso. Por eso no lo modela. Cierto, cierto. Entonces, yo no sé si eso ayuda o también... Sí, eso ayuda, pero diagrama. el de hasta abajo, ¿Ese? todavía estoy dudosa de si me faltó ponerle la cuadrícula aquí o el color más clarito porque... No, está bien, porque KB es el que tiene el color sólido. Ah, cierto, cierto.
Sí, hombre, como no traigo lentes. Bueno, no, entonces nada más quiero ver, es que si estoy entendiendo tu diagrama, eso es lo que está queriendo decir aquí. Entonces KB no modela S porque hay modelos en los cuales KB es verdadero, o proporciones de KB que son verdaderas, y son falsas, y hacen falso a S, que están fuera de S. Entonces hay Sí, justo modelos de esa. KB que hacen falso a S, entonces no lo modelo. Al revés del modelo de arriba a la derecha. Esto es que todos los modelos que hacen verdadero a KB son un subconjunto de S. Entonces, cualquier cosa que haga verdadero a KB hace verdadero a S necesariamente. Sí, justo esa es la idea. Sí, 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 muchísimas gracias, Carlos. Ok. Sí, sí. No, A mí era eso, nada más, básicamente. perdón, Carlos. Luis, perdón. Sí, ok. Perdón, Luis. Sí, No, no te preocupes. te lo agradezco muchísimo. Sí. Creo que hay otro mensaje en el chat, pero como estoy en la presentación esta de compartir pantalla, no veo cuál es el otro. Sí, no, pero ahorita nada más te daban las gracias por la explicación, la respuesta a la Sí. pregunta anterior. Sí, gracias, Luis. Entonces, más les estaba diciendo así. Y bueno, me salto esta sección 7.4 en donde explican sintaxis de la lógica proposicional, el significado de las conectivas, etc. Hasta la página más o menos de 208, en donde empiezan a hablar de inferencia. Y entonces, bueno, el objetivo principal de inferir, de hacer una inferencia lógica, es decidir si nuestra base de datos efectivamente implica alguna oración en específico. Y ellos nos explican que, bueno, de las primeras cosas que ellos van a ver es cómo esto se cumple, por ejemplo, o cómo podemos verificar que una base de datos implica una oración, enumerando todos los modelos posibles y checando en cuál es la oración es verdadera, ¿no? Ahora, esto es, digamos, por así decirlo, un procedimiento semántico, ¿no? Pero eso equivaldría a que sintácticamente, bueno, aquí no se ve muy bien el símbolo, pero que la base de conocimiento implique la oración, significa que la oración es inferida de la base de datos usando un algoritmo, ¿no? Que la implique usando ese algoritmo, eso significa. Y el algoritmo pues podría ser, por ejemplo, resolución, como mencionaban hace un rato. Sea cual sea el algoritmo o regla de inferencia que empleemos para saber si la oración está implicada o no por esta base de conocimiento, va a ser correcto, voy a traducir sound como correcto, si deriva solo oraciones que estén implicadas por la base de datos. Entonces no queremos que derive cosas que no están implicadas por la base de datos. En ese caso ya no sería un algoritmo correcto, ya no sería una regla de inferencia correcta o sound. También vamos a querer que sea completo, y va a ser completo si puede derivar cualquier oración que esté implicada por la base de datos. Y estas dos propiedades pues van a ser súper importantes a la hora de hacer inferencias lógicas. En general van a ser súper importantes para cualquier algoritmo que pretenda probar algo de manera necesaria o con la certeza con la que quisiéramos probarlo al hablar de cálculo proposicional o de primer orden. Queremos que sea completo y correcto. Incluso cuando se habla de razonamiento automático, estas propiedades son esenciales. Como referencia para esto está también la entrada de la Stanford Enciclopedia de Razonamiento Automático, en donde explica muy bien por qué queremos
justo que estas propiedades, corrección y completud, estén presentes en estos programas que van a buscar probar que cierta oración es verdadera dado punto de otras oraciones, una base de conocimiento, por ejemplo, probar que un teorema matemático es verdadero dado toda otra serie de teoremas. Entonces, allí en esa entrada de la Stanford, en la de razonamiento automático, pues me parece que se ve, que lo explican súper bien esta entrada de Federico Rortaro o algo así se apellida. Ok. Ahora, nosotros ya conocemos ejemplos de cosas que son correctas y completas. Las reglas de inferencia que se usan en la lógica proposicional, de eliminación e introducción de conectivas, son correctas y completas. Por ejemplo, la eliminación de la conjunción, el modus ponens, la introducción de la conjunción son ejemplos de reglas que son correctas. Ahora, continuando con la cuestión de inferencia, tenemos a grandes rasgos este problema, ¿no? Tenemos nuestra base de conocimiento, tenemos esta oración que es la meta, el query o como la pregunta, y lo que queremos saber es si nuestra base de conocimiento implica esa oración. Entonces, queremos probar la oración a partir de la base de conocimiento. Y un enfoque simple, que es el que veíamos antes con las tablas de verdad, justo es checar en todos los modelos, ¿no? Evaluar todos los posibles escenarios en donde la base de conocimiento es verdadera y ver si en esos modelos también la oración es verdadera. Pero decíamos que, ok, aunque hacer tablas de verdad sabemos también que es correcto y completo, el problema es que su complejidad crece exponencialmente. O sea, si tenemos más de incluso 3 o 4 proposiciones, esto ya nos va a llevar pues muchísimos renglones de la tabla, ¿no? Y eso es realmente indeseable porque ese crecimiento exponencial en términos de un programa se va a transformar en uno que se va a tardar muchísimo en correr y 2 que va a necesitar mucho espacio de nuestra memoria RAM. Entonces, pues aunque las tablas de verdad sirven para lo que nos interesa, que es para resolver si la oración se sigue de la base de conocimiento, pues no es un método eficiente propiamente hablando. Déjenme ver qué sigue aquí. Bueno, antes de llegar a esto, había preparado yo un programa en donde quería como un poco ejemplificar estas cosas. Es un programa súper soso y súper sencillo, pero yo creo que sirve para los propósitos que queremos ver aquí de la base de datos. Entonces, como para ejemplificar lo que nos interesa. Entonces, ok. Ahora voy a volver a compartir mi pantalla porque creo que ya dejé de compartirla. Entonces, meeting, share, start, share. Aquí está. Aquí está. Igual si tienen dudas me preguntan. Bueno, entonces yo hice este super mini programita. Es también uno de estos toy examples, ejemplos de juguete, de un agente lógico, porque bueno, Russell y Norvig nos ponen el del Wumpus World,
y probablemente ustedes, si no lo han visto todavía o si, o a lo mejor si son computólogos o ingenieros en inteligencia artificial, pues ya lo vieron muchas veces y ya están hartos de ese programa. Y además probablemente cualquier otra persona lo va a programar mejor que yo. Entonces yo hice este muy sencillo. Antes de enseñárselos, veo que, que hay como 5 notificaciones en el chat, 6. No sé qué dicen. ¿Qué dicen, Karen? Ay, tu micrófono. No, sí, pero no te preocupes. No, me parece que no son preguntas ahorita. Ah, ok, Se están perfecto. despidiendo ya sí. Ah, ok, bien. Bueno, entonces, esta va a ser nuestra base de datos. Este programa lo hice en Python, entonces esta va a ser nuestra base de conocimiento, va a tener estos símbolos. Rain, llover, va a significar que está lloviendo. Vamos a tener también Atocha para simbolizar que Karen visita Atocha. Y Nancy para simbolizar que Karen visita a Nancy. Entonces, digamos, tenemos estos símbolos. Ahora los voy a comentar para que no interfieran con el programa a la hora de correrlo. Y lo que queremos saber es esto. Tenemos como nuestra base de conocimiento, o lo que nosotros sabemos es que si no está lloviendo, entonces Karen visitará a Atocha o visitó a Atocha. Y Karen visitó a Atocha o visitó a Nancy, pero no a las dos al mismo tiempo porque pues Atocha y yo no vivimos juntas. Y Karen no visitó a Atocha y a Nancy al mismo tiempo. Entonces, también sabemos que ella visitó a Atocha. Esto es lo que sabemos. Sabemos que si no está lloviendo, Karen visitó a Atocha, que Karen visitó a Atocha o me visitó a mí. Y sabemos que no nos visitó a las dos al mismo tiempo. Y le añadimos que sabemos que visitó efectivamente a Atocha. Entonces, vamos a comentar esto. Aquí tenemos los símbolos para todas esas oraciones y vamos a simbolizarlo de esta manera. Acá lo que yo estoy haciendo es, para simbolizar, por ejemplo, la implicación, una oración que diga, Karen visitó a Atocha y está lloviendo, pongo and, rain, que simboliza que está lloviendo, y Atocha, que simboliza que Karen visitó a Atocha. Pero pues también podría poner que si llueve, visita a Atocha, y eso sería con implicación. Y entonces, teniendo en cuenta eso, yo voy a simbolizar esta base de conocimiento, esto que sabemos, de la siguiente manera, que es una base de conocimiento toda encerrada en conjunciones, como pudieron ver en el capítulo de Rosalind Norvig. Una base de conocimiento pues es básicamente conjunción de un montón de oraciones, entonces conjunción de que, implicación de que si no llovió, entonces visitó a Atocha, que Karen o visitó a Atocha o visitó a Nancy, pero no visitó a Atocha y a Nancy al mismo tiempo. Y entonces sabemos estas cosas. Ahora, igual se me va algo y no va a correr, pero bueno, a ver, vamos a ver cómo quedaría. Según yo lo revisé antes, entonces espero que esté completo y no creo que aquí debería de ser. Visitó a Atocha. No, porque es not. Por cierto, comas aquí son para la conjunción
gigante a esta que está aquí. Entonces visitó, creo que sí, visitó Atocha. Ahora, acá en el otro programa donde puse pues, las definiciones de todos los símbolos, bueno, donde están las definiciones de todos los símbolos lógicos, por ejemplo, aquí se define el AND como conjunción de listas, etcétera, etcétera. También hay una clase para definir, checar modelos, ¿no? Que sería el equivalente a pues, hacer una tabla de verdad, ¿no? Ver si en todos los modelos se cumple. Entonces, pues este model check es justo lo que hace. Ver si en todos los modelos la base de conocimiento, en los que es verdadera la base de conocimiento, pues también lo es el query o la pregunta. Y entonces, aquí lo que queremos saber, ya imprimí la fórmula. Aquí lo que queremos saber, por ejemplo, es si estaba lloviendo. Entonces, para eso, le preguntamos, haz un chequeo de modelos o fíjate en todos los modelos posibles que hay de la base de conocimiento 1, si esa implica que estuviera lloviendo. Y entonces, pues en ese caso, es falso que estuviera lloviendo. Luego, si quieren, les puedo pasar el código para que ustedes lo chequen o hagan sus propias como bases de conocimiento más sofisticadas que la mía. Y tengo otro ejemplo que es un poco más sencillo, de hecho. A ver, aquí José Ajá. Martín creo que quiere decir algo. Sí, igual y se me fue algún error. Sí, sí, adelante. No, solo tenía una duda. Cuando tu programa devuelve falso, ¿significa es una negación por fallo? O sea, ¿es porque no se pudo probar o es porque es falsa la proposición? Es porque la base de conocimiento, Knowledge One, esta, Ujú. no implica la proposición o la oración que estamos buscando. Porque de O sea, hecho sí, ok. sí hay una parte en donde contemplo eso. Checa si la base de conocimiento implica el query o la oración que estamos buscando. Entonces, si es así, va a regresar verdadero. Si True. no, entonces lo que va a hacer es que va a regresar falso. Y eso pues básicamente va a significar que la base de conocimiento no implica la oración o no implica el query que estamos buscando en este caso. Ok. Gracias. No, Y gracias. luego tengo otro ejemplo así como también súper soso y súper simple, pero bueno, usando los mismos símbolos que en el ejemplo anterior, tenemos esta segunda base de conocimiento en donde lo que tenemos es una conjunción. Tenemos, en todas las bases de datos tenemos conjunción gigante de un montón de oraciones, pero aquí tenemos una conjunción de una implicación que es si Atocha, si Karen visitó a Atocha, entonces no visitó a Nancy. Karen visitó a Atocha, entonces vamos a imprimir la fórmula. Y bueno, esta es una regla de inferencia así muy simple, o sea, ya sabrán todos qué va a pasar. Si le preguntamos, la base de conocimiento implica que Karen visitó a Nancy, pues obviamente nos va a decir no, porque pues no puede visitar las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues esto funciona con esto que yo hice del model checking, de checar modelos, que es como equivalente a una tabla de verdad, porque pues tenemos bien poquitas proposiciones, o sea, realmente tenemos bien poquitos símbolos, etc. Pero imagínense que tuviéramos, por ejemplo, 8, que tampoco son tantos, ¿no? Que nos serviría para decir cosas un poco más interesantes. Entonces,
según mis cálculos, esta cosa y el GitHub y otras chunches para correr Python se tardarían como 2-3 minutos en checar los modelos, lo cual pues es mucho. Y luego, pues cuando estamos tratando con problemas científicos o preguntas científicas, pues no estamos hablando de 8 proposiciones o demás, sino que tenemos, si queremos probar un teorema matemático, si queremos ver si cierta teoría implica un teorema matemático, pues vamos a tener un montón de oraciones, ¿no? Entonces eso del model checking, pues no va a funcionar para nada. Y justo como decía, creo que era Martín, pues vamos a necesitar algo más eficiente y justo ahí viene la resolución. Entonces voy a volver a mi presentación y a ver, la voy a compartir de nuevo. Que por cierto ya voy a terminar la presentación para que, no sé, podamos discutir cualquier cosa que les haya parecido interesante del texto. Bueno, creo que estos conceptos vienen también igual muy bien explicados en el libro. La validez, como les decía antes, en términos de que si la base de datos es, en todos los modelos en los que la base de datos de conocimiento sea verdadero, la oración que buscamos también debe ser verdadera, ¿no? Eso sería a grandes rasgos validez, que la verdad de la base de conocimientos garantice la verdad del query que estamos buscando. El concepto de satisfacción, pues que una proposición o una oración sea verdadera en por lo menos alguna asignación de valores de verdad o por lo menos en algún modelo. Y caso contrario, una oración es insatisfacible cuando pues no hay ningún modelo en el que sea verdadera, justo como las contradicciones. Ahora esto es importante porque las contradicciones nos sirven para hacer pruebas por contradicción, que luego va a ser algo importante a la hora de hacer pues pruebas por resolución, porque la resolución es completa con refutación, digamos, refutation complete, dicen algunos, ¿no? O sea, es un método completo, pero porque involucra refutación, porque involucra en algún sentido pruebas por contradicción. Y entonces las pruebas por contradicción, pues como lo hemos visto, es para saber si la base de conocimiento implica una oración, lo que vamos a hacer es ver si la base de conocimiento y la negación de la oración es insatisfacible. Pues veíamos que para probar si una base de conocimiento implica una oración, podemos hacer esta cosa que es, digamos, por fuerza bruta o model checking, ver en todos los casos si la implica, ¿no? Que es lo mismo que las tablas de verdad, ver caso por caso y ver si hay implicación. Pero pues podemos hacer cosas mucho más eficientes. Podemos aplicar otros métodos como justo resolución. Entonces, para esto lo que hacemos es convertir todas nuestras fórmulas en fórmulas de forma normal conjuntiva, que van a ser cosas de este tipo, ¿no? Donde tenemos cláusulas en donde las proposiciones están unidas por una disyunción y estas cláusulas van a estar a su vez unidas por una conjunción. Y lo importante de este tipo de cosas es que todas las bases de datos las podemos convertir a conjunctive normal forms. Eso es crucial y el algoritmo para hacerlo pues es súper sencillo. Sabemos que la implicación es equivalente a negación del condicional en disyunción con el consecuente. Entonces eso ya nos ayuda a tener cosas de este tipo, ¿no? A tener cláusulas como esta. Y lo que sucede en este algoritmo de resolución es que si uno de los literales aparece en una cláusula y su negación aparece en la otra, entonces las dos cláusulas se pueden
concluir siempre y cuando descartemos el literal que aparece en una afirmado y en la otra negado. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que si en una cláusula tenemos P o Q y en otra tenemos no P, pues nos vamos a deshacer de la P y de la no P y nos vamos a quedar con la Q. Eso también les puede recordar un poco alguna otra regla de inferencia que tenían. Pero lo interesante de esta resolución es que justo podría ser P o Q y no P o RS, ¿no? Entonces nos deshacemos de la P y de la no P y nos quedamos con lo que sobra. Digamos, lo descargamos. Ahora, en otras palabras, supongamos que la base de datos y la oración meta y la negación de la oración meta están en forma normal. Y que de hecho la base de datos implica nuestra oración, la oración que estamos buscando. Entonces lo que va a suceder es que hay una secuencia de inferencias a través de resolución que nos van a conducir a que al menos una de las cláusulas no se satisfaga por ningún modelo, lo que nos va a permitir saber que efectivamente esa oración está implicada por la base de datos. Y pues la idea general es aplicar resolución hasta que no encontremos ninguna otra cláusula para resolver que la base de datos no implica ese. Y una vez que hayamos encontrado la cláusula vacía, o sea, una contradicción, entonces vamos a estar seguros de que la cláusula, perdón, de que la base de datos implica ese. Y como pueden ver, es justo un poco la intuición detrás de hacer pruebas por refutación. Ok, o sea, vamos a suponer que esto es falso. Bueno, cuando llegamos a una contradicción, nos damos cuenta de que pues no tiene que ser verdadero, ¿no? No hay de otra. Suponemos esto, llegamos a una contradicción y pues nos damos cuenta de que no es el caso, de que la base de datos tiene que implicar a la oración. En un algoritmo de resolución lo que vamos a tener como input pues van a ser la base de datos y justo la oración que queremos ver si está implicado o no por la base de datos. Y pues nuestro output va a ser o bien que sí es el caso que la base de datos implica la oración o pues que no es el caso, ¿no? Y esto es un poco lo que les explicaba hace un rato. Decía que la regla de resolución es correcta, siempre produce oraciones o siempre nos permite saber llegar a oraciones que están implicadas por las premisas o por la base de conocimiento. También es completa, nos garantiza que está garantizado que va a establecer la implicación del query o de la oración que buscamos en tiempo finito, pero eso solo porque usamos refutación, o sea, como porque estamos negando. De otro modo, no se podría por la indecibilidad de la lógica, tanto profesional como de primer plano. Es completa. ¿Por qué? Porque si un conjunto de cláusulas es insatisfacible, entonces el conjunto de todas las cláusulas que puede ser obtenido por resolución contiene la cláusula vacía. Y la conversa. Ahora, aquí tengo un poco un ejemplo que es como también muy básico, solo como para ilustrar, muy soso también. Pero a mí, ya que llegamos a resolución, que siento que era la parte interesante, pues quizás a mí me gustaría detenerme aquí para dar pie a la discusión. Iba a decir otras cosas sobre el forward chaining y demás, pero bueno, creo que sí,
creo que lo mejor es que lo dejemos aquí para, no sé, que haya preguntas sobre alguna sección del capítulo o alguna otra cosa que les haya interesado. Ok, bueno, pues muchas gracias, Nancy. Ustedes. Sí, bueno, pues no sé si alguien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta para empezar. A ver, José Martín, no sé si tienes tu mano levantada porque quieres hacer un comentario o se No, quedó creo de que la vez fue, pasada. sí, creo que es un Ok. error, perdón. Bueno, ok. A ver, no sé si alguien que quiera animarse a hacer alguna pregunta. ¿No? Qué barbaridad. O no sé, algo que ustedes piensen que a lo mejor en un sentido filosófico no satisface esta lectura. A ver, bueno, a ver. Bueno, ahorita el profesor Rivera sí quiere decir algo. Muy bien, me gustó mucho tu presentación, Abigail. Un Gracias. poquito, nada más tengo una o dos dudas pero no me acuerdo en qué diapositivas aparecieron. Porque cuando hablabas de sound, no sé si estoy entendiendo bien cómo lo interpretabas. Porque me encanta la traducción que diste, de hecho aquí lo apunté. ¿Era correcto? Creo que resuelve un problema que tengo habitualmente con esa palabra. Pero eh, implica o quiere decir, no me acuerdo en dónde va eso, nada más para ver si aclaramos que estamos hablando de lo mismo. No solamente quiere decir que la inferencia es válida, esto es que todos los modelos no hay ningún modelo de KB que no sea un modelo de S, no hay ningún modelo de KB que no sea, sino que de hecho KB tiene modelos. Esto es verdadera, satisfactible en al menos una ocasión. Porque en todas esas ocasiones también son los mismos modelos que están en S. Esto es, no basta porque trivialmente un modelo, una KB que sea inconsistente y no tiene ningún modelo, Cierto, sí. no modela una proposición. Más bien hace válida una proposición cualquiera, ¿no? Ajá, cierto. Pero no sé si ese era el sentido que querías decir con esta expresión de sound. Que no basta con que no haya modelos de KB que no sean modelos de S, sino que además KB tiene modelos. Sí, de hecho, justo, muchas gracias por esa precisión, porque sí, en este caso, efectivamente tiene que tener modelos, porque de otra forma, digo, sí tiene que tener modelos, sí tiene que tener algo ahí dentro, porque de otra forma validaría cualquier cosa y eso... Eso no nos sirve. Sí, exacto, eso nos sirve. Okay. Sí, gracias, sí, esa precisión es muy buena. Es Sí, más, lo no, voy a anotar porque ahora. es que de hecho explica un poquito los ejemplos que pusiste de soundness, que eran la confusión, la implicación, no sé si Sí, están por acá. más adelante. Uh-huh. Estos. Porque A y B, para que modelen tiene que haber modelos para, ¿no? Exacto, sí. Para que A implica B y alfa implica beta y alfa, tiene que haber modelos para dos, alfa implica beta y alfa. En cambio, si hubiera una contradicción arriba en la premisa, esto es Gensen, ¿verdad? El modelito, pues trivialmente es verdadera cualquier cosa. Entonces necesitamos que haya modelos. Justo. Y es la diferencia entre validity y soundness. ¿Eso es correcto? Sí, okay. Totalmente, sí. Muy bien. Sí, muchísimas gracias. No, era eso. No. Ok, no, pues muchas gracias, profesor. Bueno, aquí te hacen una pregunta en el chat que están diciendo que, bueno, ya vimos como tú nos comentaste, ¿no? Los condicionales en programación hacen que el cómputo sea lento en comparación con el razonamiento humano y que qué opinas sobre las redes neuronales que se utilizan en ingeniería. Que bueno, no sé qué tanto sepas de redes neuronales, pero si no, a lo mejor algún ingeniero que ande por aquí nos podría ayudar un poco.
Pues es que eh, creo que se usarían para, bueno, no siempre para cosas distintas. Yo la única vez que intenté hacer algo que tuviera que ver con redes neuronales fue entrenar una para, o sea, el típico ejemplo de entrenar una para distinguir perros y gatos. Pero, pues, nunca distinguió bien perros de gatos, pero el punto es que parece que, digamos que en ese caso no parece implicar mucho problema que tengas que meterle chorrocientos inputs, o sea, no, al contrario, ¿no? Es mucho mejor entre más cosas le metas, ¿no? Bueno, tienes que tener un número mínimo para que funcione bien. Pero creo que eso es porque son en algún sentido diferentes procesos de aprendizaje. Un agente lógico, cuando decimos que está aprendiendo de su ambiente, como este monito del Bumpus World, básicamente lo que está haciendo es tratando de percibir, inferir, pues sí, de la manera como más eficiente posible. Y creo que la red neuronal, o sea, está tratando de percibir, pero para vaya, no sé ahora cómo decirlo, pero creo que, o sea, el objetivo es diferente en el sentido de que quizás es una precisión de granular, ¿no? O sea, el monito del Wumpus World o el programa de diagnóstico médico busca en específico dar respuesta a un query, mientras que la red neuronal sí justo ocurren las capas ocultas que tiene que meterles un montón de cosas. Y efectivamente no es posible, por eso luego no sabes si es perro o gato. Pero estoy leyendo el chat. Sí. Pero me parece que no creo estar en este momento muy preparada para esa pregunta. O sea, sí lo he pensado yo también, pero como que lo pienso y luego me meto como ay, vamos a ver cómo funciona y ya luego se me olvida el sentido filosófico, que realmente es una pregunta justo de sentido filosófico. Ok, sí, que además yo creo que es muy interesante en términos de las cosas que hemos discutido aquí las sesiones pasadas y también lo que discutiremos en la próxima, por cierto, como parte del problema de que la lógica necesita computar tanto, ¿no? Lo que comentabas, se aumenta poquito los datos y ya ahora hay que computar un montón, pues también tuvo que ver con que se intentaran nuevos métodos y nuevas maneras de hacer las cosas que no generaran ese problema, ¿no? Y pues vamos a ver, vamos a discutir algunas de las propuestas que surgieron como para evitar eso, ¿no? No todas, pero bueno, y aquí los ingenieros, pues ya como Edgar nos está poniendo en el chat, ¿no? Nos pueden decir mejor un poco de cómo funcionan Sí, que Edgar nos diga más. las redes neuronales, pero a ver si se anima a hablar en público. Creo que no quiere. O a lo mejor no puede. O algún otro ingeniero que nos quiera decir. Nosotros como filósofos deberíamos, pero pues... Sí, bueno, a ver, hay varias manos levantadas, entonces ahora pues vamos con Martín, Mauricio y después Atocha. Muchas gracias. Bueno, Uh-huh. yo solo quería hacer dos comentarios. Uno sobre la cuestión del sound y otra sobre la cuestión de las redes. Em, creo que a lo mejor lo que pasa a veces con la palabra sound es que a veces la pasamos al español como corrección y a veces la pasamos como solidez. Y creo que cuando la pasamos como solidez, Uh-huh. estamos pensando en esta propiedad conjunta de, más bien, en unir las propiedades de validez y verdad. Cuando decimos que una inferencia es sólida, usualmente asumimos que
su contenido, por decirlo de algún modo, es verdad y su forma, por decirlo de algún modo, es válida. Pero creo que en el contexto en el que lo presentabas, Nancy, creo que ahí sound está más entendido en el sentido metalógico de corrección, en el sentido de que todo aquello que es derivable dentro del sistema es una verdad lógica, ¿no? O sea, si algo es un Ujú. teorema, entonces es Justo. tautología. Este, en ese sentido, creo que, bueno, no sé, hay muy poca literatura en español, creo, no sé mucho, pero creo que usualmente cuando es en el contexto de metalógica se entiende como corrección y a veces en sentido argumentativo a veces se entiende como solidez. Creo que eso es una distinción que tal vez podría ser interesante también tener en mente. Y lo otro Sí. quería comentar sobre las redes neuronales, me pareció muy interesante la observación, eh, porque apenas estuve trabajando con unas estudiantes, como tú decías, ¿no? A veces hacemos redes neuronales para cosas muy sencillas, ¿no? Como para discriminar este, si son melones o si son cocos, ¿no? O sea, y porque no es una tarea tan trivial, o sea, no es tan trivial, pues, pero Ujú. lo que nosotros hicimos fue utilizar redes neuronales para distinguir argumentos válidos de inválidos, porque justamente lo que bueno, pues sí, o sea, podemos nosotros partir de un demostrador de teoremas, ¿no? Ujú. Y pues está bien, pero en efecto, a veces los demostradores pues no modelan o no representan exactamente como pensamos nosotros humanos, pero lo que nosotros hicimos fue modelar con redes neuronales muy sencillas de retropropagación del error, o sea, una cosa muy simple, pero los usamos para distinguir argumentos válidos de inválidos, ¿no? Entonces, hacíamos ahí algunas variaciones y creo que por aquí hay una de mis estudiantes que estuvo trabajando en uno de ellos y pues era muy interesante ver que cómo responden a distintos modos de enseñarles, ¿no? Por ejemplo, a unos se les enseñó de cierta manera, a otros... hicimos 3 agentes. Uno se llamaba Boesio, otro se llamaba Diotima y el otro se llamaba Occam. Y, y todos aprendieron de forma diferente, ¿no? Y ganó Occam, por cierto, pero pero tiene que ver justamente con esta idea de que a lo mejor para estudiar el razonamiento en lenguaje natural, pues sin duda la lógica funciona, pero justamente integrando otras herramientas de inteligencia artificial podemos ofrecer alternativas para comprender el proceso inferencial. Pero digo, me acordé ahorita por lo que comentaba sobre las redes y creo que quedaba como justo, como dicen, justo en el blanco quedaba el comentario. Pero eso era todo lo que quería comentar. Muchas gracias. No, pues muy interesante, José Martín. Luego nos enseñas tus programas y todo con redes neuronales, porque sí está muy padre eso. Bueno, a ver, Mauricio. Bueno, buenas noches. Ahorita pensando en el paper que nos enviaste, también estaba lo de las formas normales, ¿no? Y al menos hay dos. Y bueno, quería comentarte algo sobre eso, ¿no? Es que dices, es que yo soy filósofa, pero una de las cosas que me he dado cuenta como ingeniero y como filósofo al mismo tiempo es que existe un problema acerca de la lógica porque nosotros nada más vemos proposicional y entonces lo más que llegamos a ver alguna vez son las formas normales, ¿de acuerdo? Y ahorita lo estaba también ligando justo con el paper que también nos dice que también se utiliza para hardware. Y aunque actualmente hay hardware muy poderoso, por ejemplo, los pequeños dispositivos que van a ser los de lo que llaman, ¿no? La integración del Internet a los dispositivos comunes como relojes, refrigeradores y todo eso, esos no tienen espacio prácticamente, Mm. ¿no? Y entonces, una forma interesante de que tú podrías explorar qué implicaciones tiene esto aplicado es justo si puedes reducir las compuertas que se utilizan, o bueno, el término técnico es compuertas, básicamente es el circuito lógico que te permite hacer operaciones lógicas en circuitos dedicados,
¿no? Se le llama dedicados porque hacen una sola tarea. Y digamos, sería otra forma de explorar esto, ¿no? Y aquí no necesitarías como exactamente como bases de datos, simplemente con el puro diagrama reducirlo a las formas normales, alguna de ellas. Aunque, digamos, también utilizando tecnicismos, la barra de Sheffer, nosotros lo conocemos como operación NAND, es la compuerta más barata de utilizar. Entonces, podrías también como explorar esa parte, ¿no? Cómo es que se reduce y los programas que hay para reducirlo. Y relacionarlo también con esto, porque, digamos, aquí hay que aumentar el conocimiento, etcétera, etcétera, pero también está esta parte en la que nada más nos interesa pasar de, por ejemplo, de lo que queremos, en este caso queremos una operación, a las formas normales, ¿no? Ya sea conjuntiva o disyuntiva, o al menos a una operación que nos interesa, que en general es la operación de barra de Sheffer o NAND, que se le conoce como así en ingeniería. Entonces, tal vez también podrías explorar eso para lo que estés realizando, ¿no? Y ahora, con respecto a Python, no te preocupes, es muy utilizado y yo creo que sí es bueno que también conozcamos también esta parte, ¿no? Tanto como ingeniería como filosofía. Pero bueno, te quería comentarte eso. Ay, muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues ahora la doctora Tocha. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Nancy. Mira, yo quisiera regresar a algo que salió en el seminario pasado. A mí me gustó muchísimo que mostraras en particular pues no sé cómo llamarle exactamente, pero la parte del query, del ejemplo que estabas haciendo. Ya no recuerdo exactamente cómo iba, pero si se puede, el punto es que uno quiere saber si de la base de datos, si de la información que se puede estar expresada en hechos y reglas, se puede derivar una cierta conclusión. Y esto tenía que ver con si me visitaban, si juntas o no. Lo que yo ya no alcancé a ver, y es lo que yo te quiero preguntar, porque repito, creo que este ejemplo fue muy ilustrativo, quizá no tanto para los ingenieros, pero sí para los filósofos. Bueno, los ingenieros que saben este tipo de lenguajes declarativos, porque entiendo que se usa ya menos, pero sí se sigue usando. Entonces, aquí el tema es que creo que algo que ha cambiado muchísimo en el uso de las lógicas en inteligencia artificial, y tu ejemplo lo puede, creo, ilustrar muy, muy bien, es que una vez que te contesta, que te responde que no, eso simplemente quiere decir que lo que tú le estás preguntando no se sigue de la base de datos tal y como está. Pero no sabemos si se sigue la negación de eso, ¿sí? Porque aquí puede ser que no se siga porque lo que se sigue es su negación. Vamos a suponer, disculpes, ni con lentes veo eso. Está chiquitito. Entonces aquí nada más, recuérdame, el goal, la meta es, lo que quieres probar es... Aquí lo que le preguntábamos a la base de datos es... Ay, ya fue muy grande. A ver, vamos a ver si... If it's not raining, then Karen visited Atocha. Karen visited Atocha Nancy, but she did not visit Atocha Nancy. She visited Atocha. Ok, digamos que en tres... Ajá. Y lo que le preguntamos es, queremos saber si estaba lloviendo. Si la base de datos, implica, la base de conocimiento 1 implica que estaba lloviendo. Ok. Y simplemente en la base de datos nos da una de las condiciones es que si no está lloviendo, entonces se dan algunas conclusiones, ¿no? Ok. Pero aquí una de las una de las cuestiones es que en la programación lógica estándar, si te contestaba sí, es que sí se seguía, si te contestaba no, es que no se podía probar y punto. Es como si nuestra base de datos fuera inmovible, ¿sí? Que no cambiara nunca, que no se pudiera hacer ninguna actualización, nada.
Y esta es una de las presuposiciones que el mundo es la, ¿cómo se llama? Esta asunción del closed world. O sea, uno tiene un mundo cerrado en donde el conocimiento ya está dado y no se puede mover. Pero uno de los grandes cambios en la inteligencia artificial que no se vio tanto en tu charla, pero repito, creo que sí se puede ver en este ejemplo, y no se vio en tu charla porque tú expusiste uno de los artículos o de los capítulos clásicos. Pero si estamos pensando en la llamada programación lógica abductiva, lo que yo quisiera como programador o como usuario de un programa que haga esto es, bueno, tú me estás diciendo que no se sigue que estaba lloviendo, pero yo quiero saber si añadiendo alguna otra información pudiera finalmente derivar si llueve o no llueve. Y entonces lo que te propone el programa ya no es que te conteste sí o no, sino en caso de que te conteste sí, te da la prueba, te da la derivación, que podríamos pensar si este es un programa de diagnóstico médico, no solamente te está diciendo que sí, que puedes confiar que tu paciente tiene apendicitis, pero te puede decir cuál fue su tren de razonamiento. Pero también, si te dice que no, ¿sabes qué? Para que tú puedas concluir que tiene apendicitis, debiera venir con un dolor tremendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú ya como doctor o como usuario, para verlo más general, lo que estás haciendo ahí son dos cosas. Estás interactuando con tu programa, pero sobre todo estás en lo que yo llamaría, aunque no creo que es técnico que se diga así, como en los programas ya de más nueva generación, en donde lo que tú quieres es modificar tu base de conocimientos. Cierto. Agregando cosas, quizá quitando inconsistencias, etcétera. Entonces, repito que cuando yo vi que presentaste esto, me gustó mucho. Además, verte que filósofa estás programando, sé que estás tomando un curso de Python y cosas así. Entonces, bueno, me parece súper. Pero más allá de eso, poder ilustrar que los sistemas expertos de los que yo hablaba antes tenían la asunción o la presuposición del mundo cerrado en este sentido. Y ahora ya no pensamos eso, ya podemos pensar que los propios programas pueden aprender, ¿sí? Digo, no es que aprendan, sino que en interacción con el usuario puede proponerte, pues pregúntale a tu paciente si además trae un dolor tremendo. Pues la verdad es que no le duele nada. Bueno, pues entonces es menos probable que tenga apendicitis. Búscale por otro lado, pues, ¿no? Entonces no sé si pudieras decir algo sobre esto, que ya no es parte del capítulo, yo sé, pero repito, esto ilustra muy bien cómo es tan fácil poner, pero que eventualmente uno quisiera modificar la base de datos. Sí, de hecho, no sé si recuerdan que mencionaba yo un autor, Héctor Levesque, que es como experto y referencia obligada en esto de bases de conocimiento, inteligencia artificial con bases de conocimiento. Justo él habla de este tipo de bases de datos que tú mencionas. Creo que son expert guided o son algo así, expert knowledge based systems, pero con un cualificador donde justo explican lo que tú nos dices, ¿no? Que este tipo de inteligencia artificial de algún modo se retroalimenta con los inputs que le da el experto, el usuario, y además, pues, tal como lo señalas en palabras como muy coloquiales, pues justo aprende y es capaz de dar como feedback mucho más complejo que sí o no, o falso, verdadero, sino explicar, bueno, por qué sí, por qué no, y entonces, en ese sentido, parece que, o sea, no es el tipo de base de datos que usaría, por ejemplo, lógica proposicional o algo así, pero muy probablemente utiliza, como les decía,
algún otro lenguaje mucho más expresivo, que por lo mismo también pues va a ser, va a tener otras complicaciones también por ser más expresivo, pero esta expresividad le va a permitir justo hacer cosas del tipo, no por esto o esto tienes estas opciones, ¿no? O sea, tú solo preguntaste por P, pero pues yo te despliego que caben QR y S, ¿no? Que, sí, Ajá, sí. sí, exacto. Entonces, Sí, sí. Él justo habla mucho de estas cosas. Tiene varios libros, todos ellos tienen knowledge base en el título. Pero bueno, probablemente quizás sería interesante revisar alguno de sus capítulos en alguna otra lección para ver cómo este tipo de agentes lógicos ahora son más sofisticados, justo como tú lo mencionas, porque pues esto que dicen Rosalind Norvig, pues sí, como bien dices, es como lo más básico, ¿no? Lo Lo más clásico. clásico, ajá, y ya un poco, digamos, anticuado, pero bueno, yo pensé que esto era No, interesante está muy verlo, bien. primero pues como para tener el fundamento y luego porque yo pensé, bueno, es como el seguimiento perfecto a lo que Karen nos explicaba la vez pasada, como irnos metiendo un poquito más adentro, poco a poco, ¿no? Estaría súper bien que si tú puedes, Atocha, luego nos expliques de estas cosas que tú sabes, porque tú sabes un montón de todos estos programas que son de diagnóstico y eso, y les has dado seguimiento, o sea, como que críticamente los has visto las mejoras y todo eso, entonces sí, estaría súper bien si puedes explicarnos luego en otra sesión. Sí, pues yo creo que vamos poco a poco, aunque creo que puede haber déjame hacer este comentario, Karen, una sublevación masculina. Veo que, digo, me da mucho gusto, pero Karen ha escogido solo colegas mujeres, entonces también queremos oír vamos balanceándolo pues para el otro lado, pero bueno, esto es simplemente un chiste, pero para decirles que de hecho, si no lo hago yo, tal vez podría hacerlo más adelante alguno de mis alumnos. Ahora justamente, y por interés de ellos, tengo a 2 alumnos de maestría, uno en la de Ciencias Cognitivas de la UAM en Morelos y otro de Filosofía de la Ciencia en la UNAM, justamente haciendo tesis sobre las limitaciones del diagnóstico médico automático, pues. Entonces, para mí, pues, va a ser muy interesante porque hay muchísimo material nuevo y lo que más me ha impresionado, aunque debo decir que no hemos hecho de una revisión todavía tan sistemática, es que con todo respeto a la lógica, cada vez entre menos lógicos son más exactos. ¿Qué quiero decir? Sobre todo hay mucho avance en reconocimiento de imagen. Lo que se ha logrado en diagnóstico médico automatizado con diagnósticos que utilizan imágenes, que por ejemplo tienen una base de datos impresionante de placas mostrando cómo se ve un cáncer de mama. Si tú le das una placa de alguien con sospecha ya de cáncer de mama, te puede hacer un diagnóstico aún más preciso que el de los oncólogos. No estoy diciendo de todos los oncólogos, hacen un promedio, ¿no? Y eso es impresionante. O sea, un sistema lógico eso no lo tiene, ni lo va a tener nunca. Con el problema, además de que la representación del conocimiento en inteligencia artificial es costosísima. O sea, costosísima, quiero decir, en términos computacionales, ¿no? Entonces, a los computólogos no les gusta la lógica para computar hasta donde yo sé, aunque con mucho gusto, me dio mucho gusto ir a la doctora Lourdes la sesión pasada. Al contrario, diciéndome, a mí me fascina la lógica, yo dije, wow, eso está súper bien. En fin, entonces, gracias Nancy por la presentación y Karen por planearlo así. No es que yo critique que presenten cosas clásicas, simplemente para poner en perspectiva, creo que está interesante hacer estos comentarios. Eso es todo. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, ahora José Setune tiene una pregunta, creo. Gracias, Karen. Bueno, ahora bajo la mano, déjenme ver cómo. Ah, ya está. Listo. Bueno, Nancy, muchas gracias por la charla. Me pareció
bastante interesante y quizá no lo voy a expresar también como la doctora Atocha, por supuesto, pero en la misma línea. Creo que es una de las pretensiones de un buen clínico, de un buen médico clínico, el llegar a ser tan preciso con los diagnósticos que todas las enfermedades puedan presentarse con un signo patognomónico. Es decir, la varicela, por ejemplo, se presenta con estas petequias particulares, que serían su signo patognomónico, y en este caso ya no te deja ya no te deja un gran margen de error. El problema lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el COVID. El COVID genera en los pulmones, a la hora de interpretar las placas, un patrón de dispersión que se llama patrón en vidrio esmerilado, que nos habla sobre cómo se van haciendo los depósitos de moco y otras consolidaciones que se van haciendo por ahí. Ahora, mi tema es ese. Hay mucha gente, a propósito del COVID, que ha tenido diagnóstico de PCR positivo, incluso con placa que parece bastante similar a un patrón de vidrio esmerilado como COVID, y aún así se presenta el caso que el neumólogo te dice, no es COVID. Es una neumonía atípica, por supuesto, es producida por un coronavirus, pero no es SARS-CoV-2. Entonces, ¿cómo vamos a...? Creo que es muy interesante la pretensión y creo que es muy necesaria porque desde la medicina puedo decir que hace falta lógica y hace falta conocer la lógica abductiva sobre todo, pero ¿cómo lograr esta sensibilidad de los sistemas para poder tratar de adecuarnos a la falta que nos hace la experiencia? Porque sí, en el promedio vamos a ganar, en el promedio se gana, ¿sí? No todo médico es un gran clínico, pero al gran clínico difícilmente le vas a poder ganar y desafortunadamente no sé si el gran clínico es el que va a estar programando. Pues yo creo que solo para complementar lo que ya había dicho la doctora Tocha, porque creo que ella respondió básicamente a esa pregunta, pero creo que un poco, si mal no recuerdo, lo que sugiere este autor Héctor Levesque es que, o sea, definitivamente este tipo de programas, por ejemplo, los de diagnóstico médico o incluso los de los probadores de teoremas, no los puede hacer solo un programador, ¿no? O sea, tienes que tener ahí trabajando a un experto, literal, que por eso son knowledge base experts. Y pues sí, como decía la doctora Tocha, es que la lógica se empieza a quedar corta y empiezan a funcionar mejor otras cosas, ¿no? En el caso de estos programas que usan imágenes, creo que precisamente usan redes neuronales que, pues si bien es un poco complicado saber en qué punto, cómo exactamente le hace la red neuronal para dar en el clavo, pues sí, parece muy, muy eficiente, o sea, como que... Pero yo como no sé de medicina no sabría si es tan eficiente como un médico, o sea, digamos que si a mí me tocara ponerme mastografía en las manos de un médico o en las de uno de estos programas, yo creo que, o sea, como ser humano de este siglo que todavía no está todavía tan acostumbrado a estas cosas, híjole, al final a lo mejor confiaría más, como tú dices, en el clínico. O sea, yo tengo la misma intuición que tú. Sí, muchas gracias. Sí, es esto, ¿no? El elemento experimental y no sé qué opina la doctora Tocha. Quizá no lo podemos sustituir por nada. Siempre tendrá que haber la supervisión de un clínico. Por mucho que estemos acercándonos al escenario de los robots de Star Wars, ¿no? Que te curaban y ya te podían hacer hasta cirugías. ¿Puedo decir algo muy rápido? Porque bueno, este es un tema para mí fascinante, pero no es exactamente lo que presentó Nancy. ¿Qué pienso? Bueno, pues es que es todo el tema de qué es el juicio clínico, ¿sí? Entonces, el juicio clínico lo han estudiado gente en inteligencia artificial, psicólogos, y de hecho hay algunos que opinan que el juicio clínico es muy diferente en los aprendices que en los expertos. O sea, los aprendices, quizá porque son más jóvenes, tienen los conocimientos muy frescos,
etcétera, son mejores revisando, recordando bibliografía o otros casos, pero el clínico sabe, digamos, cuáles son esas rutas heurísticas que hay que ver. Esos dicen unos. Otros dicen que no hay tal cosa como un juicio clínico en medicina, que cambia mucho por especialidad. Hablando de placas, los neurólogos son buenísimos interpretando placas de cerebro, MRIs, etcétera, porque esa es la manera que tienen, aunque los filósofos los tildemos de reduccionistas. Generalmente las lesiones neurológicas corresponden con zonas cerebrales, ¿no? Entonces, pues necesitas ver muchísimos casos para ver eso. Entonces, y yo creo que lo que es incorrecto, aunque es como te los presentan en los periódicos y como lo piensan muchos, tanto clínicos como computólogos, es que no es una cuestión de competencia. ¿Qué creo yo? Creo que simplemente si estamos bajo una concepción que es la mía y que está de moda ahora además, una concepción pluralista, tú lo que quieres son diferentes fuentes de evidencia para que el clínico pueda pensar en lo que le va a decir un sistema experto como si fuera otro colega. Los propios médicos hacen eso muchísimo. Cuando tienen un caso difícil, bueno, pues se lo mandan a un colega y le dicen, pues, ¿tú qué crees? ¿Tú qué ves? Las sesiones clínicas, que es donde yo he estado y por lo menos he estado expuesta a cómo lo hacen, se trata de eso justamente. Los hospitales de investigación juntan a sus clínicos y a todos sus médicos, ¿no? Desde los R1 hasta los más seniors, para discutir casos difíciles o para hacer un diagnóstico entre todos. Y eso, una máquina para que te lo imite, no. Pero yo creo que es, bueno, pues la máquina es uno más. Entonces, pues la máquina que dice, y tú ya sabes si le haces caso o no, o hasta dónde. Y por cierto, no sé si hay algún clínico aquí, pero son muy escépticos los médicos, en parte por ignorancia y en parte, o sea, ignorancia de que no saben que tanto sí se ha podido hacer en ciertas áreas, pero en parte porque, pues de entrada sí se sienten, creo yo, como una, pues, o sea, si hay una amenaza en que no es una idea tan loca que, por ejemplo, las máquinas pudieran sustituir, no a los médicos en general, pero a los radiólogos, o sea, los radiólogos que son los que interpretan eso. Yo creo que es imposible la sustitución, que es incluso absurdo pensarlo así, pero es como se vende la inteligencia artificial por otra parte, ¿no? Y como todo, hay que conocer cuáles son las limitaciones, pero yo sí he hablado en particular con un oncólogo y lo que me ha dicho es, yo no creía en esto, pero cuando vi cómo es que pueden interpretar, ahora aquí vamos, y creo que se va a ver en este seminario, porque ya se vio en el semestre pasado, a la parte de los sesgos, ¿sí? Si a mi programa yo lo hago de tal forma que solamente vio placas de mujeres suecas, pues me traigo eso a la selva lacandona y pues no, mi programa no sé si le atine realmente a sus interpretaciones. En fin, entonces eso es, pues es un reto muy, muy grande, ¿no? Y lo otro es la inteligencia artificial que utiliza hoy día redes neuronales y aprendizaje de máquina y eso, no te dice cómo es que llegó a sus conclusiones. Entonces, si es un programa que juegue Go, pues ok, que no te diga y gane, pues se la pasas. Pero si es un diagnóstico médico, pues caes en problemas éticos y de responsabilidad, ¿no? Entonces creo yo que es muy interesante, pero por eso estamos en este seminario, ¿no? Tiene asuntos tanto técnicos apasionantes como filosóficos también. Pero sí, gracias por tu comentario y disculpen si hablé demasiado.
No, está bien, doctora, muy interesante, muchas gracias. Bueno, lo que ponían también aquí en el chat rápidamente, que la inteligencia artificial es también muy probabilística, ¿no? Está como esta parte muy matemática. Y bueno, que también está la gente que cree más en las máquinas que en las personas, que ya también existe eso. Entonces, bueno, pues de todo esto seguiremos discutiendo más adelante. Y bueno, pues Edgar nos está poniendo aquí más cosas interesantes de cómo, que algunos programas sí dicen cómo llegan a sus decisiones, aunque también hay muchos que no, que eso también ya había salido más arriba. Y bueno, pues vamos a tener que terminar la sesión aquí, porque también ya casi es la hora. Pero pues muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Fue una sesión un poco más técnica que las pasadas. Creo que para quienes saben lógica proposicional clásica, pues debió haber sido más sencillo. Tal vez quienes no, pues sí tendrían un problema. Pero no se preocupen, no es tan difícil. Ya te pueden estudiarlo después. Y pues los esperamos la próxima sesión. Todavía tendremos a una mujer exponiendo, va a ser la doctora Ana Laura Fonseca, que nos va a hablar de los problemas, justo del tema de racionalidad y de las heurísticas, un poco lo que salió en las sesiones pasadas. Aquí está Ana Laura saludándonos. Sí, hola, buenas noches. Entonces ya tenemos la lectura que les vamos a compartir acá en esta sesión. Y pues los esperamos la próxima. A todos los que les interese el tema de la racionalidad, la cuestión de los límites de la lógica, las propuestas de razonamiento heurístico, pues eso es lo que vamos a dialogar la próxima sesión. Justo lo que comentaba la doctora Atocha de los sesgos, va a tener que ver con eso. Entonces, pues los esperamos, ¿ok? Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.